Bienvenidos todos a un video bonus. En este caso vamos a trabajar el tema de las fechas. Muchas veces tenemos la duda o nos preguntan cómo hacemos para manejar el tipo de dato de fecha. Las fechas tienen una connotación importante debido a que generalmente nuestra primera aproximación es diseñarlas como si fueran cadenas, sobre todo cuando comenzamos nuestros primeros diseños o nuestros primeros programas. Pero en verdad, diseñar una fecha como una cadena de caracteres representa más problemas que soluciones. Tiene muchas desventajas. Aparentemente, se guarda la información, inclusive se puede desplegar de forma correcta ante el usuario, pero al momento de hacer operaciones entre fechas, empezamos a tener problemas, adolece de muchas operaciones y de mucha capacidad para manipulación, debido a que la cadena pues sencillamente nos ofrece el guardar la información. Pero las operaciones como comparación, las operaciones de pronto de alterar una parte de la fecha, de verificar si una fecha es antes a otra, ese tipo de tareas se nos complican altamente con la cadena. Entonces vamos a entrar un poquito en el tema de las fechas y cómo hace Java para manejar de pronto este tipo de contenido. La agenda de esta presentación incluye tres clases o tres secciones. Date, que es la primera aproximación y la primera clase que existió para fechas en Java o existe. Local Date, que ya es un poco más reciente, y Gregorian Calendar es un caso aparte y lo vamos a tratar de manera especial. Al final haremos un pequeño demo trabajando con NetBeans para mirar cómo tomar las fechas, porque esa es otra duda que muchas veces nos surge, y es cómo capturamos las fechas para que sea mucho más fácil para el usuario darnos la información. Vamos a encontrar la primera implementación que tuvimos desde el punto de vista del manejo de las fechas. Date es la primera clase, está desde el JDK1. Es una clase bastante antigua, se puede decir, dentro del paquete. Pero también por esa razón encontramos una gran cantidad de ejemplos y mucho código online está trabajándose o se refiere a date. En el caso de date, date representa un instante del tiempo. No solamente es la parte de fecha, en realidad es un momento del tiempo. Es un número consecutivo, un secuencial bastante grande que se secciona de forma interna en día, mes, año, hora, minuto, segundo y milisegundo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a tener que hacer operaciones que nos llevan a llevar a date a ese tiempo o ese time o ese instante que está en realidad guardado. No es recomendada para producción porque gran parte de su contenido está deprecado. La mayoría de la clase date está totalmente deprecada. ¿Cómo así que deprecada? Pues se refiere a que cuando una característica, sea un método o sea una clase, definitivamente con el tiempo es mejorada por otras clases o por métodos más óptimos, los diseñadores del lenguaje las van marcando para que los nuevos programadores o los programadores que llegan sepan que esa implementación o esa solución no es ideal y que se supone que a futuro, en un futuro pues a mediano o a largo plazo, no se va a tener disponible. En el caso de Date, la verdad, no creemos que la vayamos a retirar así de un día para otro. Es probable que Date esté todavía muchos años por cuestiones de compatibilidad, pero van a ver que cuando vamos a usar los métodos, gran parte de los métodos aparecen deprecados. En ese sentido, pues hay que obviamente valorar la clase como tal. Es muy fácil trabajarla, tiene muchas ventajas. Aquí está en la imagen la presentación de la documentación oficial
y es una clase que perfectamente la podemos usar para algunas tareas menores o para proyectos que no sean de producción o que de pronto no vayan a tener mucho uso a futuro. Pero para una producción ya profesional o para una tarea comercial es mejor usar una clase diferente. Vamos a pasar a la segunda clase y en este caso es local date. Local date sí es más reciente y está de JDK8 en adelante. Por tal razón, pues tiene muchas mejoras y tiene muchas ventajas con respecto al manejo de la fecha. Toda la experiencia que se tuvo originalmente con Date pues se ve reflejada en este paquete. Hay que recordar que también en JDK8 se incluyeron paquetes para manejar fechas y tiempos o momentos, o sea, date y times. Y una de estas adiciones es el local date. Local date representa una fecha inmutable, simplemente es fecha. Primero que todo, no es un momento del tiempo, es una fecha puntualmente, representa solamente eso. Y cuando nos referimos a que es inmutable, se refiere a que sus datos no cambian una vez es instanciada. Algunas clases son inmutables y se definen así por cuestiones de eficiencia o para facilitar de pronto su uso en ciertos casos. Otras clases son mutables y permiten cambiarlo. Es más o menos la analogía con un string y string buffer o string builder, que también string es inmutable y string buffer o string builder no lo son. En este caso, local date ofrece, además de su representación, ofrece métodos para comparar y alterar fechas. En el caso de date, que fue la primera clase que trabajamos, date no era muy buena en este tipo de tareas. Se concentraba más en ser la representación del instante. Y en el caso de local date sí tiene ya un repertorio mucho mayor, ofrece una API mucho más enriquecida para ese tipo de tareas o de objetivos. En este caso, pues mi recomendación personal es trabajar con algo como local date y calendar, pero pues cada uno ya tomará la decisión como le conviene mejor o si por cuestiones de facilidad o velocidad, pues date es suficiente para el diseño. Y la última clase que vamos a mostrar hoy es Gregorian Calendar. Gregorian Calendar es una subclase de Calendar, que es la clase abstracta que en realidad controla esta sección. Gregorian Calendar es una clase un poco más compleja y también maneja desde el JDK8 su aparición. Esta clase sí es mutable y nuevamente representa un instante, es decir, tiene hora, minutos y segundos. Eso es importante por si les interesa algo como el daytime, manejarlo. Si solamente les interesa de pronto la fecha, pues localDate quizás sea una mejor opción. También ofrece métodos para comparación y para alteración de su fecha y de su tiempo. Es una clase un poco más compleja y de pronto para tareas más profundas o cuando se requiere em, muchas más capacidades que solamente la representación de la fecha. En este caso, pues les traje Gregorian Calendar, que representa una fecha en un calendario normal o estándar o establecido, digamos, a nivel mundial. Casi todos los países usamos perfectamente una fecha en Gregorian Calendar. Entonces, ahí están las tres fechas que quería mostrarles y ahorita vamos a entrar con el demo para ver cómo funciona un poco cada una y que ya pues ustedes elijan cuál desean utilizar. Eso es lo que vamos a hacer en el demo. Vamos a hacer una presentación preliminar de cada una. No vamos a estudiarlas a fondo. Si alguien quiere de pronto que se haga una presentación ya a fondo de una clase, puntualmente de pronto para exprimir o para explotar todos sus métodos, pues me lo puede decir, me lo puede comunicar y podemos hacer un bonus de esa clase puntualmente. Esta es más bien como una presentación en general para que haya una introducción y el que desee pues pueda profundizar posteriormente. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestro demo en NetBeans y vamos a hacer la presentación de las clases. Ya tenemos acá nuestro NetBeans para trabajar y hemos creado un proyecto vacío, ya lo tenemos aquí listo, se llama fechas, para incorporar aquí los demos. Este código como siempre va a quedar disponible en la plataforma para que ustedes puedan accederlo a él posteriormente. Entonces vamos a crear una clase, ¿no? Vamos a crear una primera clase para trabajar primero en el caso local date. Vamos a hacer los demos con local date
y con Gregorian Calendar únicamente, ¿sí? Y posteriormente, pues si ustedes desean, pues podemos hacer una exclusiva para date. Entonces vamos a llamarla ejemplo local date y vamos a guardarla en edu.cook.ejemplos. De esa forma, entonces ya tenemos aquí nuestra clase. Vamos a minimizar esto. Y vamos a añadir un método main rápido en nuestro atajo PCBMI tabulador para tener más fácilmente la prueba. Entonces vamos a trabajar con local date. Ya dijimos que debemos tener JDK8 para trabajar esto. En NetBeans podemos irnos al nodo libraries y aquí verificar que tengamos de una vez el JDK 1.8. Si no tenemos este nivel de JDK, entonces vamos a tener problemas para trabajar de pronto algunas de las clases. Entonces confirmamos, pero generalmente nuestro paquete, nuestro bundle ya está, pues por lo menos desde NetBeans 8.2 viene con JDK 8. Entonces podemos trabajarla sin problema si ya cumplimos con ese requisito. Entonces vamos a crear nuestra primera instancia de local date. Voy a dar simplemente algunas letras y voy a dar control espacio para que veamos las opciones que nos da. Y ahí está local date. Miren que hay otras clases relacionadas. Por ejemplo, en el caso de local datetime, esta es una combinación. Como ya hablábamos en su instante del tiempo, miren que está en el paquete JavaTime. Y localDate también hace parte de ese conjunto de clases. También está en JavaTime, que fue el paquete que hablábamos, fue adicionado en JDK8. Entonces le voy a dar Enter, o le pueden dar min-.rig para que haga el import. Y aquí vamos a llamar la fecha. Le vamos a dar algo al new. Le vamos a dar control espacio para llamar al constructor de localDate y veamos qué nos ofrece localDate para crear nuestras instancias de fecha. Damos Enter y aquí están obviamente las opciones o las clases relacionadas. Todas estas pueden ser creadas por localDate, ¿sí? O pueden ser trabajadas con localDate. Por eso la idea. Entonces vamos a trabajar localDate y vemos que en este momento no hay ninguna construcción, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Porque no aparece ningún constructor y aparecen son otras clases. Entonces resulta que localDate tiene una forma muy particular de ser creada y no se crea con un constructor específico. También lo van a ver en Gregorian Calendar. Esta parte, Gregorian Calendar tiene esa capacidad y proporcionalmente Calendar trabaja con una factoría. Entonces, ¿qué hacemos con localDate? Resulta que localDate tiene puntualmente un método estático para la instanciación. Entonces solamente llamamos localDate y que es la clase, y hay un método que se llama now. Ese método now está conectado a el instante del tiempo, la fecha que tiene el sistema, y por defecto se genera con la hora que tiene el sistema y con la zona de tiempo que tiene en este momento en su máquina, porque también pueden con localDate manejar otras zonas o otros rangos horarios dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Entonces le voy a dar now y ahí sí me permite entonces. Entonces esta es la forma de crear la instancia directamente de esa manera a través de now, ¿sí? También hay otras formas, se alcanzaron a ver ahí a través, y la otra forma es con off, que es puntualmente darle un valor a cada uno. Eso lo vamos a ver también, lo vamos a hacer ahorita con otro ejemplo. Entonces, pero esto es importante porque generalmente las fechas, en muchas ocasiones, las creamos con la fecha actual. Entonces, ahí estaría ya creada nuestra instancia. Vamos a ver si tiene una presentación que podamos usar de una vez. Vamos a hacer una entrada, un south, y vamos a escribir nuestra fecha. Y vamos a ver entonces qué nos muestra. Ahora, ejecutar.
Y miren que nos muestra un formato ya preestablecido. Tiene un toString bastante cómodo, donde está el año, después seguido del mes y después seguido del día. Ese es el formato estándar que nos ofrece LocalDate. Y es importante tenerlo presente, sobre todo en el mes, porque los valores son importantes que se tengan en cuenta al momento de ingresarse. Hay clases de fechas que tienen un formato establecido, implícito, para poder manipular, por ejemplo, los meses. Y en esa medida, si la clase, por ejemplo, toma los meses desde 0 o basada en 0, pues es diferente a si está basada desde 1. En el caso de LocalDate, y lo vamos a ver también con el método of, los meses comienzan en 1 y van hasta 12. Eso es relevante porque al momento de hacer comparaciones y hacer creación de instancias hay que tenerlo en cuenta. Listo, entonces ya podemos ver que con nuestro now, nuestro método now, funciona perfectamente para las instancias de fecha actual. Pero, ¿qué pasa si yo de pronto quiero en algún momento crear una fecha diferente? ¿Sí? Me tengo que crear la now y después modificarla. Pues sí, lo puedo hacer. O puedo crear de una vez la fecha con un valor diferente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una creación de fecha. Vamos a crear la fecha, por ejemplo, el 20 de octubre de 1985. ¿Sí? Vamos a asumir que esta es la fecha. Esta es una fecha ejemplo. Y yo quiero crear esa fecha con el local date. Entonces voy a crear otra instancia, voy a llamar la fecha 1. Y ya sé que no me sirve el new. No vamos a ir por ahí, sino vamos a darle local date. Y vamos a irnos a un método que se llama off, que es este que está aquí. Hay dos sobrecargas, pero vamos a coger la segunda, que es off. Este método off te proporciona 3 argumentos para que tú definas puntualmente qué año deseas, qué mes, qué día del mes para tu instancia de local date. Entonces en este caso el año, ¿verdad? Un año válido, el año puntualmente que tú quieres, no hay necesidad de hacer ningún tipo de corrimiento, el año que tú deseas, 1985, 2000, 2020, el que sea. El mes, como lo hablábamos ahorita, mírenlo aquí en la documentación, es el mes del año a representar desde 1 hasta 12. O sea, 1 es enero y 12 es diciembre. Esto tienen que tenerlo claro con local date porque él trabaja de 1 a 12. Van a ver que en otras clases no es así. Y day of month, que es el día del mes, para representar va de 1 al 31. Ese es el formato. Entonces, los argumentos son en orden año, mes y el día. Entonces, le voy a dar enter. Entonces, como para nuestra fecha objetivo, el año es 1985. El mes es octubre. Como es octubre, es el mes 10, en el caso de local date. Y el día es el 20. Y así entonces tenemos una forma de crear directamente una instancia de local date con los valores que nosotros queramos. Vamos a hacer la escritura respectivamente. Entonces hacemos otra vez un south. Esta vez la vamos a hacer con fecha 1 para mirar que haya quedado bien, que los valores sean los correctos. Y si efectivamente nuestra ejecución indica que fecha 1, 1985, el mes 10 y el día 20. Esa es digamos, la fase de creación y con estas dos formas es suficiente para capturar las fechas que queramos, sea la fecha actual, que es muy popular usarla, o en una fecha puntual. ¿Sí? Se puede cambiar un campo, sería la pregunta que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo ahora ya no quiero que sea aquí octubre, sino quiero que sea otra fecha? Entonces quiero tomar esta fecha y llevarla, porque me equivoqué, ¿sí? Posiblemente. Entonces quiero llevarla era 15 de noviembre de 1985. Pero quiero llevar esta fecha. Pues una opción es crearla de nuevo. ¿Sí? Pero estamos viendo las capacidades de modificación de sus campos.
Por eso es importante de pronto hacer esa comparativa. En el caso de local date, ya habíamos dicho que local date es una fecha inmutable. ¿Qué significa eso? Que una vez es generada a través de now o a través de off, en realidad yo no puedo cambiar los valores que ya están. Lo que sí puedo hacer es crear una nueva instancia que tenga los valores que me interesan. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero se crea un objeto nuevo, muy similar a string. Cada vez que yo genero un string, cada vez que yo concateno un string, en realidad estoy creando un objeto nuevo string, no estoy reutilizando la string anterior. Eso es importante cuando trabajemos con clases inmutables. Entonces yo deseo ahora definir el 15 de noviembre del 85, porque esa es mi necesidad en este momento. Entonces voy a tomar fecha 1, ¿sí? Fecha 1, le voy a dar local date, perdón, aquí, fecha 1, y vamos a ver las opciones. Voy a usar la misma variable para que se vea aplicado. Aquí hay muchos métodos que no vamos a entrar de pronto ahorita a trabajar. Estos que ustedes ven que dicen minus es para alterar la fecha, es decir, para restarle un factor de tiempo o una unidad puntualmente. Y los plus son para lo contrario. Por ejemplo, si ustedes tienen una fecha y desean que esa fecha con 5 días más hacia adelante o con un mes más, ese tipo de tareas. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado en la presentación? Que ella la clase ofrece capacidades para modificarse. Ese es el tipo de métodos que estábamos hablando. Pero también tiene unos métodos with. Esos son los métodos que ahorita me interesan. Entonces, como quiero cambiar el mes, miren que hay un método with month. ¿Sí? Entonces, with month lo que hace es que toma de una fecha, toma los otros campos y altera el mes que en este momento estamos trabajando. ¿Sí? Obviamente ya sabemos que va de 1 a 12. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, tomamos y decimos, bueno, mira, vamos a tomar fecha 1, pero vamos a tenerlo con este mes. Por eso se llama with month. O sea, es la fecha 1, pero con el mes que estamos indicando ahora. Entonces, como quiero el 11, ahí está. Y me queda entonces fecha 1, pero modificada. Como quiero ver si el cambio se dio y es la misma instancia, voy a copiar y pegar acá para no volverme a escribir todo y vuelvo a ejecutar. Y miren que en la segunda escritura de fecha 1, o en la segunda versión más bien de fecha 1, ya vemos el cambio. Si cambiamos lo demás queda igual, día 20, año 1985, pero el mes cambió. ¿Sí? El mes cambió. Entonces ya ahí cumplí con el cambio del mes para el objetivo que yo tengo. Ahora me falta cambiar el día. Y el día se cambia muy similar. ¿Sí? Vamos a darle fecha 1, fecha 1.with. Y miren que hay varios day. Hay uno que es el day of month, ¿sí? Que es el dentro del día del mes. Y hay uno que es el day of year. Ese es más general. Y ese se da, por ejemplo, si yo quiero el día número 180 del año. Por alguna razón, esa es la fecha que me interesa. Entonces se le hace el cálculo y te lo coloca con ese día. Pero en este caso generalmente trabajamos, y es más popular trabajar con day of month. Y voy a cambiarlo al día que me interesa, que en este caso para nuestro ejemplo es 15, porque queremos el 15 de noviembre del 85. Ese es el cambio que deseamos. Le doy Enter para hacer otra línea y vuelvo a copiar fecha en su versión 3. Vamos a cambiar aquí un poquito el comentario para que no se vea igual, para que veamos que es fecha 1 pero con sus 3 versiones. Y lo vamos a ejecutar. Vamos a dar clic derecho, Run File en esta oportunidad también para que vean que es la ejecución. Y ahí está entonces nuestra tercera versión de fecha 1, ya con la fecha objetivo que nos habíamos propuesto, 15 de noviembre de 1985. Entonces de esta forma podemos cambiar o podemos alterar campos de un local date, pero teniendo claro que se genera un nuevo local date. Es decir, no es que esté modificándose la instancia anterior o la instancia original, sino que se clona y se genera una nueva local date. Eso para propósitos prácticos pronto no es tan fácilmente visible, pero hay que tenerlo en cuenta en algunos casos. Y esas son como las
formas para trabajar. También podemos with year, ustedes lo vieron ahí en la lista, entonces si quisiéramos cambiar el año, pues podemos trabajar with year. Y vamos a terminar este ejemplo de local date con algunos demos adicionales, unos métodos adicionales. Dijimos que no íbamos a hacer todos, pero de pronto algunos métodos relacionados con la comparación. ¿Sí? Estos métodos que hemos visto solamente son para representación y para cambiar, pero ¿cómo hacemos con comparación? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el sort y uno es el equals, la igualdad. Como tengo dos fechas, voy a dar fecha equals fecha 1 para comparar las dos fechas. Equals me indica si una fecha es exactamente igual a otra. Entonces, esto es muy bueno porque muchas veces esta tarea a mí me corresponde hacerlo en búsquedas o en reportes, y hacerlo desde el punto de vista de strings es muy tedioso. ¿Por qué es muy tedioso? Porque de pronto la string no está en el mismo formato, de pronto una está día, mes, año, la otra está año, mes, día, o de pronto una está mes, día, año. Tengo entonces que primero confirmar que todo el string esté en el mismo formato. Es mucho más trabajo. Por eso mi sugerencia siempre es que trabajen con clases orientadas a fechas. Entonces vamos a ejecutar nuestro código y miren que da obviamente falso. Siempre que no, fecha tienes 30 de marzo y fecha 1 no tiene nada que ver con eso, entonces ahí da falso. Ese es uno de los métodos y es bastante claro su uso. Y vamos a hacer otro que es compare. Y para comparar, sí, puntualmente. Entonces vamos a comparar compare to, que es una interfaz en realidad de comparable. También está disponible para las fechas. Sí, está. Aquí falta el to. Y compare to va más allá de comparar la igualdad. También compara si, o tiene en cuenta si la fecha que está comparando una está antes que la otra. O sea, ya se concreta en el orden, no solamente en la igualdad. Y si vamos a darle a ejecutar, si comparamos fecha con fecha 1, y aquí el orden es muy importante, miren que primero está fecha, después fecha 1, nos da un valor de 35. ¿Qué significa que nos da un valor 35? Lo importante aquí no es tanto el valor, sino que es positivo. Aquí con compare to siempre lo importante es el valor de positivo, negativo o 0. Entonces compare to lo que me está diciendo en este caso es que fecha como tal, o sea la instancia fecha, es superior o está mucho después que fecha 1. Por eso el valor es positivo. Si uno se va al compare to, él te dice que te devuelve el valor del comparador, ¿sí? Negativo si es una comparación menor, positivo si es mayor. Entonces en este caso lo que estás diciendo es que fecha es una fecha mucho mayor o posterior, si lo hablamos de tiempo, que fecha 1. Si uno clona esta línea, vamos a clonarla, vamos a invertir los argumentos, es decir, voy a poner primero fecha 1 y después fecha, y los vuelvo a ejecutar, entonces se dan cuenta que ahora ya da menos 35. Entonces lo que está diciendo es que fecha 1 es menor, o en el caso, digamos, de comparación de fechas, es primero, o es más bien en tiempo, es primero a fecha, ¿sí? Y efectivamente es así, porque fecha 1 obviamente es del año 1985 y fecha es del 2020. Entonces también pueden comparar las fechas, y esto es también muy poderoso porque nos permite fácilmente hacer trabajo con nuestras fechas sin necesidad de esfuerzo extra. Ya todas estas clases lo tienen. Y hay más métodos, pero el demo lo vamos a dejar hasta aquí. Con esto creo que es suficiente para ilustrar la introducción. Y ahora vamos a hacer algo similar, esta misma tarea, pero con la clase Gregorian Calendar, para que nos quede la comparativa completa. Vamos a crear entonces nuestra clase para el ejemplo de Gregorian Calendar, que es la segunda clase que vamos a trabajar. Entonces le damos nuevo Java Class y le colocamos ejemplo Gregorian Calendar.
y lo vamos a guardar en el mismo paquete, ningún problema. Le vamos a dar finalizar. Listo, entonces ya tenemos nuestra clase completa. Como siempre, creamos nuestro main PCBM, tabulador, y ya tenemos entonces el espacio para trabajar. Vamos a hacer un proceso similar a como hicimos con local date. Entonces, ¿qué pasa con Gregorian Calendar? De pronto alguno piensa, bueno, ¿qué uso mejor? ¿Local date o Gregorian Calendar? Si te interesa solamente manejo de fechas, representación de fechas y de pronto un nivel de comparación muy básico o operaciones muy sencillas, pues yo te recomendaría Local Date. Es mucho más plana y totalmente enfocada a fechas, no tiene parte de horas. Si por algún motivo ya quieres algo más completo, de pronto instantes, de pronto también trabajar con horas, minutos, segundos, entonces lo más, digamos, lo más cercano es Calendar y Gregorian Calendar. Porque de pronto ya, como ya hemos hablado, está un poquito deprecada y ya viejita. Y pues siempre la idea es como orientarse más a lo más actualizado. Entonces vamos con Gregorian Calendar. Y vamos a crear entonces nuestra instancia, Gregorian Calendar. Listo. También está en el paquete Java útil. No está en time como local date. Y entonces vamos a llamar la fecha igual new. Y entonces vamos a ver qué nos ofrece para construir Gregorian Calendar. Le damos control espacio. Aquí está Gregorian Calendar. Le damos enter. Y miren que Gregorian Calendar sí nos ofrece algunos constructores que de pronto en local day no vimos sino solamente con Now. Con un calendar que, sí, que no es gregoriano, el estándar, que es la clase padre de Gregorian, sí toca con una factoría, pero en este caso sí tiene constructores puntuales orientados hacia locales y hacia zonas de tiempo o zonas horarias. Y miren que por defecto, si usamos el constructor por defecto, nos crea la fecha o el momento del tiempo en la zona actual, ¿sí? Porque aquí sí estamos hablando de un momento del tiempo. Le vamos a dar ahí Enter, punto y coma. Listo, hemos creado nuestra fecha o nuestro instante con esa fecha. Vamos a ver entonces cómo almacena la fecha y cómo es el toString de nuestro Gregorian Calendar. Y como hicimos igual con local date. Vamos a dar south tabulador, escribir fecha. Vamos a ver entonces qué ofrece nuestra fecha. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a clic derecho, esta vez vamos a hacerlo con mouse, run file. Y sale este toString que es bastante extenso. Voy a hacerle doble clic acá para que vean un poquito esta parte. Ahí está. Y es bastante extenso, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Pues Calendar es una clase mucho más detallada, como lo que yo les decía. Como es un instante del tiempo, entonces da mucha más información. Y probablemente en nuestro toString no vamos a necesitar toda esta información, por tanto tendremos que de alguna manera segmentarlo o formatear esta salida. Pero cosas importantes que de pronto vemos en el toString, aquí está el instante del tiempo en el que en este momento esta instancia está conectada, miren, ese time, ese es el valor al que está conectado o cómo quedó esta instancia. Hay muchos más parámetros que obviamente son propios de la clase, pero si ustedes ven acá hay un atributo year, está el año, acá está month, pero miren que month tiene un valor de 2, es decir, el mes quedó con 2. Y está la semana del año, semana del mes, day of month está 30. Y el día del año es el 90 y así. Pero después de toda la información de la fecha, vean que también se llega a puntualmente hora, ¿sí? Y minutos, y segundos, y milisegundos. A eso nos referíamos con que Calendar y Gregorian Calendar son clases orientadas a instantes de tiempo. Es un instante del tiempo que estamos guardando en el calendario. Entonces muchos me dirán, bueno, pero es que así esto para presentarlo de pronto en una caja o pues el usuario se va a enredar y va a ser muy complicado que él haga y se tome sí, el trabajo, el usuario de segmentar esto que hemos hecho aquí nosotros. Entonces sí, en verdad es así. Y ustedes pueden hacer perfectamente
el trabajo con Calendar no hay problema porque pues todos nos entendemos en programación, pero para el usuario sí es complicado de pronto esta salida. Entonces lo que toca hacer es formatear o cambiar la presentación de la salida para que sea acorde o para que sea un poco más cercano a lo que él está acostumbrado, ¿sí? Para ello, entonces podemos usar algunas clases que nos ayuden en esta tarea, ¿sí? Yo les voy a mostrar una, se llama Simple Date Format. Simple Date Format, esta clase. ¿Está? Simple Date Format es una de varias clases, un conjunto de clases que están orientadas a mejorar la salida de fechas o de tiempos, sí, también, porque por qué no decir también las horas. Y solamente se trabaja para esto, ¿sí? Es para presentación. Pero cuando de pronto, pues obviamente estamos mostrando nuestra información en consola, pues no hay problema, pero de pronto cuando ya es una GUI, ¿sí? Una web, entonces ahí sí, obviamente es importante la salida y la presentación, también pasa con los números. De Simple Date Format, voy a llamarla formatter al, a la instancia y se crea un objeto Simple Date Format. Y hay varios constructores, si ustedes se dan cuenta, Simple Date Format tiene varios constructores, pero normalmente lo que hacemos es usar el formato que nosotros deseamos. Si no le damos un formato, él usa el patrón por defecto del local actual, ¿sí? O del, digamos, del que tiene el equipo instalado, que es la sección que ustedes ven en la fecha y zona horaria que está en la máquina. Si ustedes pueden entrar hasta la configuración de la máquina y ver qué locales tiene y qué configuración tiene para las fechas, para los tiempos, y ahí pues fácilmente sale este formato que daría aquí. Pero yo voy a, digamos, a mostrarles cómo se define como un formato estándar. Y voy a seguirme o voy a copiar pues el formato que vimos en el local date, ¿sí? Entonces, entre comillas, ¿sí? Vamos a colocar 4 para el año, ¿sí? En este caso, ¿sí? guión 2 para el mes y 2 para el día. De esta forma, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el formato es 4 para el año, o sea, 4 dígitos, 2 para el mes y 2 para los días. Obviamente puedo incluir los minutos y los segundos para que se acerque al formato que vimos acá. ¿Sí? El formato que vimos acá, si ejecutamos nuevamente el, el local date o el ejemplo de local date que vimos, listo, ahí lanzamos el debug, pero no importa. Ahí ejecutó. Y miren el formato. El formato está año, mes y día. ¿Sí? 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para los días. Entonces, ese es el formato que queremos implantar acá. Entonces, 4 para el año, Y viene a ser digamos el símbolo del año, M es el símbolo del mes y D es el símbolo del día. Entonces, con eso ya queda nuestro simple de format definido y ahora lo que toca es formatearlo, ¿sí? Entonces, voy a dar otro south, voy a dar otra vez fecha. Entonces, ¿cómo lo formateo? Entonces, llamo al formatter y él tiene un método que se llama format. Y aquí en format, él me solicita el método, en el método, él me solicita el objeto que voy a formatear. Miren que format toma dates, la date original, ¿sí? Y también toma otros elementos, otras formas, ¿sí? Entonces, pero en realidad lo que él pide pues es un tiempo, ¿sí? Eso es lo que solicita, un tiempo y devuelve una cadena. Entonces lo que hacemos es que colocamos nuestra fecha y le colocamos que nos devuelva el tiempo de esa fecha. Miren que el getTime del Gregorian Calendar devuelve un objeto date, porque es el instante. Y eso era lo que yo les comentaba cuando estábamos hablando de la presentación. Date no va a desaparecer rápidamente porque también muchas de las clases que todavía existen pues la usan por cuestión de compatibilidad hacia atrás. Entonces le vamos a dar getTime y así ya podemos ejecutarlo. Entonces le vamos a dar Shift F6 para ejecución y miren que sale el formato, ¿verdad? Nuestra fecha con 4 dígitos para el año,
2 para el mes y el día. Entonces ahí ya quedó entonces definido nuestro formato. Y obviamente hemos dejado temporalmente este formato arriba, pero ya sabemos que es bastante extenso. Entonces ya con eso podemos usar mejor la presentación. Y de esa forma entonces sabemos cómo crear nuestro Gregorian Calendar con la fecha actual. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito? Vamos a la segunda parte, ¿cierto? Vamos con nuestra fecha tentativa. En el caso del local date, vemos acá, habíamos hablado de esta fecha, del 20 de octubre de 1985. Entonces voy a tomar la misma, para que quede similar. 20 de octubre de 1985. Entonces yo quiero crear ahora un Gregorian Calendar, pero con esa fecha ya establecida. Entonces nuevamente Gregorian Calendar, fecha 1, igual new. Y elijo otra vez Gregorian Calendar, pero esta vez voy a usar uno de los constructores, en este caso el que solicita año, mes y día. Miren que solicita 3 argumentos: year, month and day of month. Year, que es el año del calendario. Month, que es el valor usado por el calendario en el campo del mes. Pero aquí es muy importante esto que estoy marcando acá con el mouse, y es que el valor del mes está basado en 0. Esta es una de las diferencias que yo les decía con respecto a local date. En el local date está basada en 1, pero en calendar está basada en 0. Es decir, que enero, aquí está el ejemplo, January, enero es 0. Y si para nosotros entonces el mes es octubre, pues entonces para el calendar sería no 10, sino 9. O sea, hay que quitarle 1. El day of month sí es el valor del día. Entonces tener cuidado con eso, porque de pronto podemos tomar o asignar un valor incorrecto. Voy a dar doble clic. Entonces el año, listo, para nuestro ejemplo, 1985. El mes, como el mes para nosotros que queremos apuntar esta fecha es octubre, pero como el mes está basado en 0 para calendario, para Gregorian Calendar, entonces le digo 9. Entonces tengo que quitarle 1. Y el día 20. ¿Sí? Y esa sería entonces la creación de nuestra fecha 1. Ya sabemos pues el formato que tiene, entonces no vamos a usar el formato estándar, que ya sabemos que es bastante largo, entonces vamos a hacer la versión de una vez formateada. Voy a dar fecha 1 y vamos a usar el formatter. El formatter no hay que crearlo cada vez, simplemente el mismo formatter puedes darle todos los usos que quieras, usarlo tantas veces quieras, simplemente lo cambias si hay que cambiar el formato, si no pues es el mismo, funciona. Y aquí entonces voy a aplicar que nos muestre la fecha 1 pero formateada. Ejecuto y miren que me da la fecha 1985, ¿verdad? 10-20 en el formato que sigue local date. Y miren que aquí sí la muestra bien, ¿sí? Así la muestra perfecto. Pero al momento de haberle dado los campos, sobre todo el del mes, que aquí es el que hay que tener en cuenta, miren que le dimos 9. Si le hubiéramos colocado 10 aquí, entonces acá nos decía 11, que era noviembre, entonces tener en cuenta esa parte, ¿sí? Listo, entonces ya sabemos cómo crear una fecha con la fecha establecida en el sistema en este momento y una fecha específica o puntual. ¿Qué tenemos para cambiar los campos? Gregorian Calendar sí permite modificar los campos, sí permite cambiar puntualmente un valor, porque no es inmutable como el caso de local date. Entonces vamos a ver cómo hace Gregorian Calendar para alterar o para modificar un campo puntual de una fecha. Bien, vamos a seguir entonces con el ejemplo que llevábamos. El ejemplo que llevábamos de local date era cambiar nuestro valor a esta fecha. 15 de noviembre del 1985. ¿Cómo hacemos entonces para llevarla a los valores que tenemos ahí puntualmente? Vamos entonces a mirar cómo hace Gregorian Calendar esto. En el caso de Gregorian hay un método que se llama set. Con el set, como un setter, puedes modificar un campo de una instancia existente. Entonces vamos a darle fecha 1, que es la que queremos cambiar. Le vamos a dar set. Miren que con set hay varias construcciones, hay varias sobrecargas que podemos tener. La primera es que indiques qué campo deseas cambiar. Hay unas constantes que tiene calendar ya establecidas.
y el valor. Eso permite cambiar un solo campo, es decir, o el día, o el mes, o el año, la hora, el minuto, el segundo. También hay un set que ya tiene toda la construcción, es decir, year, month, date, tiene año, mes, día. Y hay una más completa que tiene todo, puntualmente. Entonces con set podemos hacer de una vez, en un solo paso, la tarea de modificar, ¿sí? Y pues no es la forma como vimos con local date que es with, pero es la misma operación. Entonces vamos a elegir de una vez, obviamente, el set. Si ustedes solamente quieren cambiar un valor, pues elijan la opción del valor. Pueden cambiar el día, el mes, el año. Si, como en este caso, van a cambiar varias, pues de pronto es mejor usar la sobrecarga ya con más valores. Voy a elegir la del año, mes, día. Es importante el orden. Entonces el año pues no cambia, pero ahí no hay problema. 185. El mes, aquí se cambia, es 11. Pero entonces ya sabemos que como es calendar 1 menos, entonces escribimos 10. Y el día sí es el 15. Y el método es así, simplemente no devuelve nada, es un método void. Por tanto hay que hacerlo invocándolo separadamente. Entonces ahora vamos a volver a mostrar cómo quedó fecha 1. Voy a colocar acá que es la versión 2 y ejecutamos a ver cómo quedó. Y miren que efectivamente el cambio está un poquito más espacio aquí. Se ve como raro. Ahí, mejor. Entonces la fecha 1 en su versión 2, miren que ahora es 1985, mes noviembre, día 15. Y así permite entonces cambiarla sin problema. Pueden cambiar sectores o secciones del calendar o también pueden cambiar toda la fecha sin ningún problema. Pueden hacerlo en cualquier momento y aquí sí se usa el mismo objeto, es decir, cambia fecha 1, no se genera otro objeto. Finalmente, entonces, hablemos de los métodos de comparación, así como hicimos con la demo anterior y con eso terminamos entonces la presentación de las clases y vamos a hacer una cosita más con respecto a la GUI. Y entonces, en este caso, los métodos de comparación, ¿cómo funcionan? Entonces, vamos al equals, que fue el primero que vimos allá. Los métodos son similares en este sentido, equals, fecha 1. ¿Sí? Vamos a ejecutar y vemos que efectivamente el equals es falso. ¿Sí? Las fechas no son iguales. Y en el demo pasado vimos el compare to. Compare to. ¿Qué pasa con compare to? Funciona, funciona. Entonces, nuevamente fecha, compare to, fecha 1. Le damos a ejecutar. Y miren que acá el valor es distinto, da 1, pero sigue comportándose igual. Es decir, la fecha o la instancia fecha es mucho mayor o es posterior a fecha 1. Si la clono, para invertir los argumentos, colocar primero fecha 1, después fecha, entonces cambia y es negativo. Quiere decir que fecha 1 es mucho menor o es primero en el tiempo a fecha. Entonces, si se dan cuenta, los métodos de comparación son similares a los que vimos en LocalDate. Por tanto, la API se mantiene y es relativamente fácil de utilizar en una o en la otra parte. Calendar tiene muchas más opciones, tiene muchos más métodos, pero pues, no es la idea entrar en profundidad en Gregorian Calendar o en Calendar. Si lo desean, pues pueden solicitar un bonus exclusivo de la clase y pues ahí trabajamos un poquito más los métodos en profundidad. Muchas veces tenemos la duda de cómo hacemos para procesar la fecha en la GUI. En este caso, pues en SE, que es lo que estamos trabajando ahorita. Y porque Java por defecto no trae o no proporciona un control de swing o de GUI nativo de fechas. No lo tiene. Tenemos muchos controles, cajas de texto, botones, pero no tenemos puntualmente nativo lo que llamamos un date picker. Normalmente se le conoce así como un selector de fechas. Y para capturar las fechas, entonces me toca a mí generalmente, si no tengo un control propietario o exclusivo, pues me toca entonces hacer mucho formateo, de pronto que una caja tenga un formato y puntualmente
hacerlo con una máscara y que entonces valide pues día, mes, año, pero aparte después de eso pues también me toca validar la fecha. Entonces hay como más trabajo, o digamos una recarga cuando el manejo de las fechas. Entonces es mejor de pronto buscar un control que ya tenga esa capacidad. Y como Java nativamente no lo tiene, entonces yo les voy a mostrar uno y les voy a mostrar desde los pasos para que lo tengan en su NetBeans y puedan agregarlo a sus GUI de forma sencilla. Entonces ese es el siguiente paso y con eso vamos a terminar la demo, y es cómo agregamos un control calendario para que podamos usarlo y trabajarlo en nuestras ventanas o en nuestros frames, y de esa manera pues ahorrarnos un poquito de trabajo y además mejorar la presentación en el manejo de las fechas. Vamos a atacar entonces ahora el reto de adicionar a nuestras frames la capacidad de mostrar un control de fecha que maneje las fechas. Como ya sabemos hacer el modelo, pues ahora necesitamos la parte gráfica o la parte visual. Hay obviamente muchos componentes comerciales en este sentido. Yo les traigo dos que son libres, que pueden usar en sus proyectos sin ningún problema. Este fue el primero que yo conocí y he trabajado generalmente con mis demos, que es JCalendar, y lo encuentran aquí en twitter.com. Es muy, digamos, de los primeros que yo conocí. Es bastante antiguo, por decirlo así, pero totalmente funcional. Tiene controles, calendario, tiene los controles también solamente en una caja. También tiene el spinner, o sea, tiene varios componentes de JavaBeans muy buenos. Este proyecto lo pueden usar sin ningún problema. Aquí está toda la explicación y lo pueden descargar aquí también. Aquí está JCalendar. Este proyecto me gusta mucho, siempre lo he recomendado y es muy útil. Lo único es que este proyecto ya tiene bastantes años e inclusive el mismo autor ya ha cesado la actualización de este software. Lo pueden encontrar en GitHub y está solamente para ver. De pronto, si necesitas un componente que todavía se trabaje o de pronto tenga un look un poco más moderno, pues de pronto no es como la mejor opción en ese sentido. Si ustedes se dan cuenta, aquí los beans se hablaba que trabajaban para 1.4 y 1.5, lo cual ya tiene mucho tiempo. Y por esa razón, pues mejor algo más actualizado. Pero sigue siendo una opción válida y muchos lo podemos trabajar perfectamente. Yo encontré este, que me parece muy bueno, que es el Good Date Picker, que es de otro autor y es mucho más reciente. No es que esté de pronto de hace 2 o 3 meses, sí tiene una actualización ya de unos años, pero es mucho más moderno y más actualizado, y es posible que todavía se mantenga en actualización. Lo pueden encontrar aquí en el GitHub de el Good Date Picker, y acá están las versiones y lo pueden bajar. Entonces vamos a hacer la presentación con este. Aquí están las versiones. La última versión es la 10.41 y fue modificada, fue lanzada el 22 de junio de 2018, cual es relativamente reciente. Aquí están las demos, las fuentes Javadoc, porque obviamente se puede programar sobre ellos. Pero en nuestro caso, ¿qué nos interesa? Como lo que queremos es solamente implementar el control, no queremos programar sobre él, pues solamente vamos a bajar el jar. Entonces vamos a hacer esta descarga aquí y hacemos la descarga del jar para poder de una vez adicionarlo a nuestro código. Le voy a dar clic, empezamos a hacer la descarga. Aquí me va a decir que sí, que puede que se haga daño, que obviamente van a conservar porque es un código. Y aquí entonces ya lo hemos descargado. Entonces ahora nos vamos a ir a la fuente y vamos a adicionar entonces nuestro jar a NetBeans. Antes de pasar a eso, quería recordarles, siempre importante para los que deseen complementar, las documentaciones oficiales de la clase date en Java 8 por lo menos, local date en Java 8 y Gregorian Calendar en Java 8. Siempre es importante tener estas referencias para todo lo que tiene que ver con su trabajo, porque ahí van a estar toda la totalidad de los métodos, y si más adelante queremos hacer más
funcionalidades o hacer más operaciones, pues lo ideal es visitar la documentación oficial. Entonces ahora vamos a irnos a nuestro NetBeans y vamos a ver cómo adicionamos este YAR que acabamos de descargar acá, o acá abajo, cómo lo vamos a adicionar a nuestro NetBeans para poderlo usar. Ya hemos descargado entonces nuestro YAR, aquí estamos, lo creamos una carpeta para tenerlo ahí almacenado, y lo que vamos a hacer ahora es que este YAR esté disponible para nuestra paleta dentro de NetBeans, porque el YAR obviamente está desconectado de nuestro software, de nuestros proyectos, pero si lo adicionamos al conjunto de controles que nos da NetBeans como opción, pues entonces es mucho más fácil incorporarlo a nuestros proyectos y ponerlos en funcionamiento más rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Entonces ya sabemos que tenemos aquí guardado nuestro proyecto, nuestro YAR, perdón. Entonces nos vamos a ir a NetBeans y se van a ir a la carpeta, pestaña, perdón, que dice Tools, al menú Tools, y van a ver que hay una opción al final que dice Palette. Sí, aquí está. Dentro del menú Tools o Herramientas, Paleta. Recordemos que la paleta es la sección que nos da NetBeans cuando estamos en el editor gráfico de las frames para adicionar los controles. Entonces escogemos la opción Swing AWT Components, que son la colección o las librerías que él tiene programadas para elegir de ahí los controles que nos ofrece. Le vamos a dar clic y nos da estas opciones. Estas son las opciones por defecto. El NetBeans nos ofrece estos paquetes que ya están establecidos. Él tiene unas carpetas que llama categorías y aquí dentro de ellos están los demás componentes. Por ejemplo, si vemos dentro de Swing Controls, vemos los controles que conocemos ya en nuestras interfaces gráficas, ¿no? Tablas, árboles, todo lo que tiene botones, text fields, área, listo. Esto ya lo hace NetBeans de forma automática, ya viene así. Pero nosotros siempre podemos adicionar componentes adicionales. En ese sentido, por eso hay una categoría que se llama Beans, que está enfocada para eso. Pero nosotros vamos a crear una categoría nueva y ahí vamos a colocar nuestros controles puntualmente del LQDate Picker. Entonces vamos a crear una nueva categoría. Voy a dar clic. La voy a llamar LQDate. Le voy a dar OK. Entonces aquí nos crea la categoría y de una vez nos la habilita. Este clic es como para habilitar o para que esté visible. Si yo quiero ocultar una categoría, pues simplemente la deshabilito de esa manera. Y ahora, ¿cómo hago para adicionar los controles? Entonces se dan cuenta que acá en la parte superior hay tres add. Adicionar desde un jar, adicionar desde una librería que debe tener ya definido NetBeans o adicionar desde un proyecto. Yo también puedo adicionar controles de un proyecto que ya los tiene establecidos y los ha generado. En este caso nos interesa add from jar, que es la opción porque tenemos un jar para contener los controles. Entonces vamos a leer acá y nos vamos a la carpeta de descarga y entonces vamos a ubicar. Esto ya es la ruta a nuestro componente. ¿Sí? Entonces yo voy a entrar a la carpeta que en este caso nos interesa, que es donde está directamente el jar del LQDate Picker. Lo seleccionamos y le damos Next. Al darle Next nos ofrece unas opciones con los componentes que él detecta dentro del jar. Estos controles son los que vienen dentro del jar. ¿Sí? Hay un control o un panel para calendario, un selector de fechas, un selector de fecha y hora y un selector de tiempo o de hora nada más. Ustedes pueden elegir todos si desean para que ya queden disponibles para sus futuros trabajos en NetBeans o si quieren solamente elijan uno, no es obligatorio seleccionarlos todos. Yo en este caso solamente voy a elegir el Date Picker, si usted quiere puede seleccionarlos todos y le doy Next porque ese es el que me interesa. Y después él te va a preguntar, bueno, ya con ese componente seleccionado o elegido o esos componentes, ¿cuál deseas usar? ¿En qué categoría deseas alojarlos o usarla? Entonces voy a elegir el de Good Date. Y de esa manera ya entonces tenemos ubicados los controles. Le vamos a dar Close. Y aparentemente no tenemos cambios, ¿cierto?
¿Cómo hacemos entonces para denotar o para ver lo que agregamos? Entonces vamos a crear nuestra JFrame form. Vamos a agregar una nueva JFrame. Clic derecho, New, JFrame form, para tener una nueva ventana. Sí, vamos a llamarla FRM ejemplo y lo vamos a llamar así dentro del paquete edu.q.ui. Vamos a dar finish y de esa manera entonces ya tenemos nuestro entorno. Ya saben que NetBeans tiene un Visual Designer, un diseñador visual para la parte de interfaz gráfica. Y se van a dar cuenta que en la paleta, aquí está nuestra paleta tradicional, común y corriente, aparece el GoodDate, la categoría que hemos adicionado, y dentro está el control Date Picker. Miren, ahí está. Ese es el cambio y en ese momento es que vemos que eso que adicionamos está disponible. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos perfectamente trabajarlo, ¿verdad? Y adicionarlo a nuestros controles. Entonces vamos a hacer simplemente una prueba y es pues tomar un control y mirar que nos permita capturarlo, ¿sí? Por decirlo así. Entonces lo voy a arrastrar, ¿sí? Miren ahí cómo aparece. Y el Date Picker del GoodDate por defecto tiene esta combinación. Tiene una caja de texto y tiene un botón. Ya él viene así. Si ustedes quieren cambiarle la presentación, pues ya tienen que jugar con la configuración, mirar si de pronto les conviene otro picker o si de pronto quieren ya cambiar el formato. Pero por defecto él viene así. Listo. Entonces está nuestro picker, que sea la fecha. Vamos a darle un nombre de control. Vamos a llamarlo DTP, fecha. DTP es, digamos, el acrónimo de picker y fecha, decir que es nuestra fecha. Listo, damos OK. Y de esa manera entonces ya tenemos nuestro control. Vamos a adicionar un botón para activar la lectura. ¿Sí? Vamos a dar clic derecho, vemos el nombre de la variable, cmd leer fecha. Para darle un nombre representativo, damos OK. Y el texto, ¿sí? Vamos a leer fecha. Damos Enter. Y de esa manera entonces ya tenemos un botón y nuestro control de fecha, por decirlo así. ¿Dónde vamos a mostrar la fecha o dónde se va a ver la fecha? La fecha por defecto, digamos, es visual. O sea, van a ver que el picker nos la muestra, pero nosotros queremos capturarla de una manera. Entonces vamos a colocar una etiqueta, no solamente es para presentación, solo un poquito más ancha. Esta parte está un poquito más angosta, no necesitamos tanto. Y esta etiqueta entonces vamos a también a darle nombre, lbl mensaje, ponerle un nombre, le damos OK. Y en el texto vamos a colocarle fecha 2 puntos, temporalmente, ahí vamos a agregar la fecha. Listo. Esto sería como lo básico, vamos a colocarle un título, ejemplo, Date Picker. Bien, y así estaría entonces nuestro diseño base de GUI. Vamos a darle Shift 6 para que lo ejecutemos. Miramos cómo queda. Y aquí está nuestra ventana, ¿sí? Ejemplo de Date Picker, aquí está. Entonces miren cómo funciona el Date Picker. Miren que se ve como un botón normal, este que está acá. Yo puedo escribir la fecha o le puedo dar clic en el botón. Entonces al dar clic en el botón se me despliega el panel de calendario. Si uno desea la fecha actual, pues elige aquí esta, hoy. Miren que inmediatamente aparece y aparece la fecha completa. Si uno desea otra fecha, pues es muy cómodo, uno puede saltar a través de los meses. Eso es lo bueno de este control. Si quiere saltar más, entonces por eso ya entonces este salta un año completo, mismo mes pero años completos, y este le salta a mes. Si el salto es muy largo, de pronto ustedes dicen, no, pero imagínate, yo estoy buscando 1985, que era la fecha que estábamos probando. Entonces miren que esto es editable. Clic acá y yo puedo subir o bajar. Entonces puedo decir, no, 2009, ¿sí? Y puedo también elegar, ¿sí? Puedo modificarlo, como quien dice, y llegar hasta que me interese, ¿sí?
Entonces, miren, no, yo quiero el 85 y puedo entonces llegar hasta 85. Y en los meses también, pero claro, los meses tienen combos menores, entonces yo puedo decir, bueno, en abril. Y él me ubica entonces ya en abril de 1985 y le digo la fecha, por ejemplo, 12 y ya. Entonces él me selecciona. ¿Sí? Si yo quiero, pues obviamente también puedo hacerla no editable y hacer formatos, pero este demo no es acerca del el Good Date Picker, sino simplemente mostrarles el control y entonces cómo se captura, ¿verdad? Entonces ahí está, ese es el control. Y esa es la forma como él trabaja. Ahora, ¿cómo capturo la fecha? ¿No? Entonces ese es el punto que vamos a entrar ahora. Entonces voy a darle otra vez cerrar. ¿Sí? Esta fecha está un poquito torcida, vamos a colocarla aquí más a la mitad. Y ahora entonces vamos a programar el evento de leer fecha. Le vamos a dar clic derecho, eventos, acción y acción perform, que ya sabemos que es el evento por defecto para los botones comando. Listo, y entramos acá al evento, el manejador del leer. Y entonces aquí vamos a leer la fecha. Esa sería en realidad la tarea que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo leemos la fecha? O cómo lee la fecha más bien el date picker. Entonces le damos DTP, le damos control espacio. Miren que no solamente hay uno, fecha. Y vamos a irnos a get. Y el get nos ofrece una opción que se llama getDate. Y ese getDate, que es el método que nos está ofreciendo, en este caso, el datePicker, nos devuelve un objeto de tipo localDate. ¿Sí? Entonces ya sabemos que lo que devuelve es un localDate. Entonces le vamos a dar Enter. Y obviamente hay que asignárselo a una variable. ¿Sí? Porque no vamos a hacer nada aquí. Entonces nos vamos a ir al bombillo. A mí me gusta mucho esta sugerencia en algunos casos como cuando vamos a generar objetos, que se llama Assign Return Value to New Variable, porque me da una velocidad interesante y él me crea de una vez el objeto, me pone el tipo adecuado y hace la asignación. Entonces esta sería nuestra fecha actual, ¿sí? O nuestra fecha leída. ¿Sí? Colocamos mejor fecha leída porque se puede confundir con que siempre es la fecha actual. Fecha leída. Y listo. Entonces de esa manera ya tenemos la fecha, ya tenemos la captura de la fecha. ¿Cómo la mostramos? Vamos a cambiar entonces para ver qué fue lo que leyó, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ir al lbl mensaje.setText y ya él le tiene un texto. Vamos a conservar ese texto, pues voy a repetirlo. Fecha dos puntos y vamos a adicionar fecha leída, que sería elemento. Ya sabemos porque lo hicimos previamente en los anteriores demos que el localDate tiene un toString bastante cómodo que me muestra en un formato año, mes, día, la fecha. Entonces, por eso no hacemos formato, como en el caso de Calendar, que sí me toca hacer el formato como con Gregorian Calendar. Entonces le vamos a dar clic derecho, Run File, y vamos a probar nuestra ventana para que efectivamente confirmemos que está leyendo nuestra fecha. Listo, voy a arrastrar acá para que veamos bien. Voy a elegir una fecha. Sí, entonces vamos a elegir una fecha 2010 en diciembre. Vamos a elegir el día 20. Esa es una fecha al azar, no nada para que ver con algo. 20 de diciembre del 2010. Y le voy a darle fecha. Y efectivamente ya miren cómo lo toma. 2010, 12/20. Ahí está leyendo nuestro local date. Y de ahí en adelante pues ya nosotros podemos hacer todas las operaciones que queramos con nuestras fechas. Sea almacenarlas, sea procesarlas, sea comprarlas como vimos. Recordemos que tenemos la documentación oficial. También hay muchos tutoriales que permiten mostrar toda digamos, el API de Date, de Local Date, de Gregorian Calendar y también de Calendar. Y con eso entonces damos por terminada la sesión. Esperamos que les haya gustado el contenido y como siempre les damos las gracias por la atención que nos presentaron y nos vemos en una siguiente oportunidad.